vamos a ver qué regula o cómo regula la composición del gobierno la ley del gobierno, la ley 50/1997 del gobierno. La base, esta yo creo que sí que hay que saberla y un poco más. Tenemos por un lado órganos del gobierno y por otro lado órganos de colaboración y apoyo al gobierno. Órganos del gobierno y órganos de apoyo al gobierno. Dentro de los órganos del gobierno hemos dicho que se componen, forman parte del gobierno, el presidente del gobierno, las vicepresidentes si existen y los ministros. Y hemos dicho que se reúnen en Consejo de Ministros o en comisiones delegadas de gobierno. Y luego, como órganos de apoyo al gobierno, tenemos las secretarías de Estado, que veremos que es el órgano inmediatamente inferior al ministro dentro de la estructura de los ministerios, y luego otros tres órganos. Tenemos la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, y el Secretariado del Gobierno y los gabinetes. Claramente, la primera distinción que hay que hacer es quién forma parte del gobierno, quién no. Forma parte del gobierno estos y se reúnen así, no forman parte del gobierno, sino que le ayudan, le apoyan y le asisten estos cuatro. La segunda distinción que yo trataría de hacer es, ante una pregunta fácil de la Comisión Delegada del Gobierno o la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, ¿cómo me escapo? Aquí forman parte del gobierno, estos no forman parte del gobierno. Dirigiendo los ministerios tenemos el ministro o la ministra, ¿sí? La persona que ocupa la titularidad del ministerio. Por debajo del ministro podemos tener secretarías de Estado. Por debajo de las secretarías de Estado pueden existir secretarías generales. Por debajo de las secretarías generales existen direcciones generales. Y por debajo de las direcciones generales existen subdirecciones generales. Esto cuando lo traducimos a un ministerio no quiere decir que haya uno. Me invento un ministerio, ¿vale? El ministerio X puede tener, pues, Secretaría de Estado A y aquí no le voy a poner Secretaría de Estado. Y la Secretaría General U. La Secretaría de Estado A va a tener dos secretarías generales, la Z y la W. Cada Secretaría General va a tener la estructura jerárquica, la posición jerárquica va así, pero luego cada ministerio tiene varios o puede tener varios de cada uno de ellos. Estos de aquí, en principio, deben saber del área política que trata ese ministerio. Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. Pues habrá una Secretaría de Estado del Deporte. Mira, aquí está la de moda también, ¿vale? Pues esa Secretaría de Estado del Deporte, pues habrá alguien que algo entienda de deporte. Y tendrá 2 o 3 secretarías generales, si es que las tiene. Cada una, pues, Secretaría General de Deporte, yo qué sé, profesional, Secretaría General de Comisiones del Deporte y Secretaría General de Deporte Femenino, ¿vale? Por áreas. Se entiende que son áreas políticas. En otro lado, dentro de los ministerios y también bajo la inmediata supervisión del ministro, tenemos a las subsecretarías. Una subsecretaría por ministerio. Y debajo del subsecretario o de la subsecretaría tenemos la Secretaría General Técnica. Si aquí y por debajo pueden existir también aquí subdirecciones generales. Aquí tenemos las áreas políticas, deporte, ciencia, cultura, función pública, economía, lo que queramos, ¿vale? Con sus órganos especializados en eso. Y aquí tenemos los que se denominan servicios comunes del ministerio. Ya hemos dicho cuál es la principal función de la subsecretaría. Cuando os he dicho quién será vuestro jefe, en realidad no es el ministro, el que lleva personal es subsecretaría. Cuando hablamos de servicios comunes dentro del ministerio, esta área de aquí, subsecretaría y Secretaría General Técnica, a lo mejor no tiene ni puta idea de educación, de deporte, de cultura o de hacienda, pero sí sabe de función pública, sí sabe de organización de un ministerio. Son los que tienen que saber cómo se organiza el ministerio, cómo se agilizan los trámites, cómo se asegura la eficacia de los medios dentro de ese ministerio. Y la producción normativa, potestad reglamentaria, todos van a dictar normas. Este de aquí tendrá que saber el fondo de la norma, la materia. Pues quiero hacer una ley del deporte que sea de puta madre, tal. Y este se sabrá plazos, a quién hay que pedir un informe o asesoramiento, cuándo hay que exponerlo en audiencia pública, servicios comunes. Órganos del gobierno, órganos que son de apoyo al gobierno. Tenemos la Comisión Delegada del Gobierno y la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Aquí quien se reúne es todos los secretarios de Estado y todos los subsecretarios para preparar las reuniones del Consejo de Ministros. Cuando toman una decisión el Consejo de Ministros, veis ahí al ministro que se haya currado el tema, ¿os imagináis al ministro buscando información, presentando informes, trabajándose las materias? ¿O tendrá gente que se lo trabaje? Habrá gente que lo trabaje. Lógicamente, los asuntos que se someten a la decisión del Consejo de Ministros ya van trabajados. Y se trabajan, se preparan en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. En realidad se preparan mucho antes, pero bueno, ya llegan muy trabajados hasta aquí, se les da el último empujón y entonces
se someten al Consejo de Ministros. Pero vamos, los lugares donde se trabajan es aquí. ¿Pensáis que en la Comisión General de Secretarios de Estado y sus secretarios puede tomar decisiones que afecten al gobierno? No, porque no forman parte del gobierno. ¿La comisión delegada del gobierno puede tomar decisiones que afecten a los miembros del gobierno que forman parte de esa comisión? Sí. Para mí es la diferencia básica. Hasta el año pasado, aquí habían hecho preguntas muy simples. El año pasado la complicaron un pelín y cada vez parece que lo van complicando un poco más, con lo cual hay que llegar un poco más a fondo. Pero de momento, de la primera vuelta, tendré que entender las cosas, llegar a lo básico y luego profundizar. La pregunta básica sería, con lo que te vas a liar, van a ser, ya veremos ahora cuando lleguemos a las funciones de presidente del gobierno y del Consejo de Ministros son liosas, ahora las comentamos, y bueno, la diferencia básica entre comisión delegada del gobierno y comisión general. Esta no puede tomar decisiones que afecten al gobierno, estas sí pueden tomar decisiones que afectan a los miembros del gobierno que se reúnen en esa comisión delegada. Enfrentamos otros dos, secretariado del gobierno y gabinetes. El secretariado del gobierno, apoyo administrativo a órganos colegiados, es decir, al Consejo de Ministros, a las comisiones delegadas del gobierno y a la Comisión General de Secretarios de Estado y sus secretarios. Apoyo administrativo a estos y al ministro de la Presidencia. Los gabinetes es tareas de confianza y asesoramiento especial a los órganos unipersonales. Cada secretario de Estado, cada ministro, cada presidente o cada vicepresidente tiene su propio gabinete político, que son gente de confianza que le dicen qué decir, qué no decir, cuándo hablar, cuándo no hablar, qué ponerse, qué no ponerse, dónde ir y dónde no ir. Asistencia política a órganos unipersonales, secretaría del gobierno, solamente uno, apoyo en tareas administrativas a los órganos colegiados, y me falla para la regla mnemotécnica, pero bueno, también al ministro de la Presidencia. Ok, órganos unipersonales. Vamos a ver las funciones de estos. Dice, el presidente dirige la acción del gobierno y coordina las funciones de los demás miembros sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los ministros en su gestión. ¿Cuáles son las funciones del presidente? En todo caso, corresponde al presidente del gobierno representar al gobierno. Yo aquí me apuntaría sobre todo las que me líen. Las que por sentido común pueda sacar, pasaría por aquí, me las leería, pero no las trataría de memorizar, porque hacerte una regla mnemotécnica con todo va a ser imposible. Entonces trata de ir fijando alguna de las que te líen, y en las que ya te salen por sentido común, pues perfecto. Representar al gobierno parece lógico que sea el presidente del gobierno, aunque luego en una pregunta tipo test te pueden liar, ¿eh? Establecer el programa político y determinar las directrices de la política interior y exterior y velar por su cumplimiento. Proponer al rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes. Se puede disolver una cámara o ambas. Proponer al rey la convocatoria de referéndum previa autorización del Congreso. El rey es el que lo convoca a propuesta del presidente previa autorización del Congreso. Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y la organización militar. Dirigir la política de defensa. Si la dirige el gobierno, si el gobierno dirige la política interior, exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado, quien lo dirige es el presidente. Convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62.g de la Constitución. Con lo cual, presidir y fijar el orden del día de la reunión del Consejo de Ministros sin perjuicio de que vaya el rey, ¿sí? El rey puede presidir el Consejo de Ministros cuando quiera y sea invitado. No teníamos claro si era que él quería o que era invitado o cuál de las dos hacía falta. Además, refrendar en su caso los actos del rey y someterle para su sanción las leyes y demás normas con rango de ley, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64, refrendo, y 91, sanción de las leyes, de la Constitución. Interponer el recurso de inconstitucionalidad. ¿Quién puede interponer el recurso de inconstitucionalidad? Recurso de inconstitucionalidad, recurso de amparo. ¿Quién podía poner ambos? Defensor del pueblo. Nos vamos a lo fácil. Recurso de amparo. ¿Quién más? Ministerio Fiscal y cualquier persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo. Y aquí, además del defensor del pueblo, obviamente el presidente del gobierno, 50 diputados, 50 senadores y órganos colegiados de las comunidades autónomas, órganos colegiados y en su caso asambleas legislativas, ¿no? Creo que sí, órganos colegiados ejecutivos de las asambleas, los gobiernos de las comunidades autónomas y en su caso la asamblea legislativa. Con lo cual, interponer el recurso de inconstitucionalidad. Al final de estos listados, si hay algunas que te nacen o que ya sabes de otro sitio o que la entiendes por lógica, pues en fin, apúntate sobre todo las que tendrías dudas entre si es una atribución del presidente o del Consejo de Ministros, o con el ministro, yo creo que no, presidente o Consejo de Ministros. Crear, modificar y suprimir por Real Decreto los departamentos ministeriales,
así como las secretarías de Estado. Además, también la aprobación de la estructura orgánica de la presidencia del gobierno. K. Proponer al rey el nombramiento y separación de vicepresidentes y ministros. L. Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes ministerios. Casi que también, por sentido común, se puede sacar, aunque luego en un examen tipo test es verdad que te pueden hacer el lío. Impartir instrucciones al resto de los miembros del gobierno y ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución y las leyes. Total, que al final la mayoría habéis visto que se ven en algún otro sitio. Recurso de inconstitucionalidad, lo del refrendo, perdón, sí, lo del refrendo, lo del referéndum, lo de la cuestión de confianza. La mayoría se ven en otro sitio y te lo tienes que saber de otro sitio. Pero bueno, si hay alguna que te lía, que tal, pues te la vas a apuntar. Vicepresidente o vicepresidentes, ¿qué harán para lo que hayan sido creados, para lo que hayan sido nombrados? Dice, el vicepresidente o vicepresidentes, cuando existan, les corresponderá el ejercicio de las funciones que les encomiende el presidente. Lo que te manden, básicamente. El vicepresidente que asume la titularidad de un departamento ministerial ostentará además la condición de ministro. Ministros. Dice, los ministros, como titulares de sus departamentos, tienen competencia y responsabilidad en la esfera específica de su actuación y les corresponde el ejercicio de las siguientes funciones. Titular del departamento también. No tendríamos demasiada duda de que el titular del departamento es el ministro. En cambio, la representación del ministerio es función del subsecretario, igual que jefe de personal. Titular del ministerio, el ministro o la ministra. Funciones. A. Desarrollar la acción del gobierno. Si dirige la acción del gobierno el presidente y le encomienda a los demás miembros lo que sea, desarrollar la acción del gobierno en lo que te hayan mandado, parece por intuición se saca. En el ámbito de su departamento, de conformidad con los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros o con las directrices del presidente del gobierno. Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su departamento. Esta la sabemos. Potestad reglamentaria. ¿Quién dicta reglamentos? ¿Quién ostenta la potestad reglamentaria? El gobierno. El presidente del gobierno, a través de decretos, órdenes o los ministros a través de órdenes ministeriales. C. Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del gobierno y cualquier otras disposiciones, cláusula residual de cualquier otra cosa que se me ocurra, que no te la van a preguntar nunca. Y de refrendar en su caso los actos del rey en materia de su competencia. También sabemos que el refrendo, ministro, presidente del gobierno, ministros y el presidente del Congreso en el artículo 99. Con lo cual, estas yo creo que sí que nos las sabríamos. Justo, los ministros solo pueden refrendar cuando es materia de su competencia, si no, no. Por último, dice, además de los ministros titulares de un departamento, podrán existir ministros sin cartera a los que se les atribuirá la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales para ciertas cuestiones para lo que haya sido creado, como Punset, en fin, hubo varios durante la transición. En caso de que existan ministros sin cartera, por Real Decreto se determinará el ámbito de sus competencias, la estructura administrativa, que es cuáles son tus funciones, competencias, qué medios cuentas para lograrlas, estructura administrativa, necesitará un chofer y una secretaria, alguien detrás o a su lado que le eche una mano. Pues eso, la estructura administrativa, así como los medios materiales y personales que queden adscritos. Ministros sin cartera. Pocas preguntas sobre los ministros de cartera, tampoco tienen mucho juego. Vale, funciones del presidente, sí, y las funciones de ministros o de vicepresidentes, pues, bueno, poco liosas. Las más liosas son eso, o presidente o consejo de ministros. Vamos con las del Consejo de Ministros. Dice, al Consejo de Ministros le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones. Aprobar proyectos de ley. Proyecto de ley, Consejo de Ministros. Vale, la podríamos tener como clara o la tendréis como clara, espero, en algún momento. Y su remisión al Congreso o, en su caso, al Senado. Aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. No deja de ser un proyecto de ley, iniciativa legislativa, con lo cual, Consejo de Ministros. Aprobar los reales decretos leyes y los reales decretos legislativos. Decreto ley, extraordinaria y urgente necesidad, decreto legislativo por delegación de las Cortes. Acordar la negociación y firma de tratados internacionales, así como su aplicación provisional. Negociación y firma de tratados internacionales. O la ley y la E van juntas. Remitir los tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos previstos en los artículos 94 y 96.2 de la Constitución. Si os acordáis, cuando vimos el título 3, había ciertos tratados internacionales que según la materia que tocaran, o bien los podía dictar, los podía acordar directamente el gobierno, o bien a través del Consejo de Ministros, gobierno en su formación de Consejo de Ministros. Al final, Consejo de Ministros y gobierno son sinónimos, ¿vale? Lo podéis ver escrito como Consejo de Ministros o como gobierno. Y había otros que por razón de su materia
primero tenían que ser autorizados por las Cortes Generales. ¿Os acordáis cuáles eran las materias? Tratados de carácter político, muy bien. Tratados de carácter, no Fuerzas Armadas, pero casi. Tratados de carácter militar. Me lo he saltado. Las obligaciones financieras van aquí. Tratados que afecten a la integridad territorial, a los derechos del título primero. Y aquellos que exijan medidas legislativas. Título tercero, capítulo tercero, al final del título tercero. Si tocan estas materias, hacía falta autorización de las Cortes Generales. Y si no tocan estas materias, entonces directamente el gobierno. Si no tocan estas materias, los acuerda directamente el gobierno o los tiene que remitir cuando tocan estas materias. F. Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio. Hasta aquí todos estos os los tenéis que saber por otros cauces. No por aquí, sino por otros sitios. Si al final los tienes aquí y sabes cuáles son seguro del Consejo de Ministros o cuáles te podrían liar con el presidente, pues apúntatelo, memorízalo. Está guay pasar por aquí dentro de 3 vueltas, cuando tú le hayas dado 3 vueltas a la materia, porque es un listado que te suena y que te tiene que hacer recordar otras cosas. Si lo vas a pasar leyéndolo por leer, ni siquiera te lo leas. Ahora, si vas a estar concentrado y te va a recordar otras materias y vas a ir allí, pues entonces de puta madre, porque vas a generar enlaces y conocimiento a medio plazo. ¿Vale? Recuerdo a medio plazo. G. Disponer la emisión de deuda pública o contraer crédito cuando haya sido autorizado por una ley. H. Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes previo dictamen del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan. Tiene potestad reglamentaria cada uno de los ministros, el presidente del gobierno, pero también tiene potestad reglamentaria el Consejo de Ministros, aprobando proyectos de ley, o dictando decretos, ¿vale? Del Consejo de Ministros, reales decretos. Y crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los departamentos ministeriales. Esto lo decide el presidente del gobierno, decide sobre los ministerios que van a existir y las secretarías que van a existir, y el resto se decide en Consejo de Ministros. J. Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado. Aprobar programas que tengan que ver con la organización de la propia administración. Y la K, cláusula residual de cualquier otra cosa que se me ocurra y me parezca que sea importante, tenga la posibilidad de meter. Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes y cualquier otra disposición. ¿Quién forma parte del Consejo de Ministros? Presidente, vicepresidentes si existen y ministros. ¿Vale? ¿Quién no forma parte? Por tanto, secretarios de Estado ni ninguno. Aún así, punto 2 dice: a las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los secretarios de Estado y, excepcionalmente, otros altos cargos cuando sean convocados para ello.